Bienvenidos a Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Siempre hablando de temas relevantes, importantes, sabiendo que la medicina es multidisciplinaria, integral y que involucra muchas áreas. Y por eso hoy tenemos un invitado sumamente especial. Hoy nos acompaña el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, catedrático, profesor y además político. Hoy vamos a estar conversando de un tema súper interesante, políticas públicas. Me acompaña mi compañera de labores, la doctora Limni Valenzuela, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva. Y hoy vamos a hablar con este caballero de temas sumamente importantes, de las cosas que a veces nadie se atreve a hablar en materia de salud. Bienvenido, doctor, bienvenida, Limni. Maestro, usted sabe que yo creía que ella iba a decir mi compañera de dolor. Ya yo me iba a asustar. Digo yo, mana, el comportamiento con el maestro. Para que vea que somos niñas claro bien que no. Él es un invitado especial al igual que todos y hay que mantener la altura y tener una comunicación adecuada con el doctor. Doctor, bienvenido. Bienvenido, maestro. Gracias, Qué honor. La verdad que esta niña ha aprendido mucho de ti, porque yo la vi hablando como si fuera doctora. Ah, pues usted se cree. Doctor. Si yo lo dejo hasta necesaria me hace. Doctor, vamos a desnudar la salud en materia política. Cuénteme, ¿qué hace falta en materia de políticas públicas? Recientemente hemos visto incidentes en hospitales de todo tipo, agresiones a médicos, personas armadas entrando a los hospitales, se ha denunciado negligencia en ciertos hospitales, hospitales cerrados, hospitales con grandes dificultades a nivel de infraestructura porque no se ha invertido lo suficiente, no se han abierto nuevos hospitales. Vamos a ponerle un chin de sazón. Médicos que han sido encarcelados, pasantes, que usted sabe que el pasante no tiene todavía la legalidad para muchas cosas, porque usted tiene que tener un S4. Usted es un ayuda idónea que está haciendo los pasos para conseguir su legalidad. Preso, y que porque hicieron un fraude a una persona ya fallecida en cuanto a su acta de defunción. Y súmale una ARS involucrada con un tema de fraude. Este escenario es suyo para que develemos todos esos temas tan relevantes del sector salud. Bueno, fíjense, la verdad que ustedes han tocado muchos temas. Lo pudiéramos dividir en temas que tienen que ver con sistema de salud. Uh-huh. Y temas que tienen que ver con factores económicos y sociales vinculados con la salud de la población. Entonces, desde el punto de vista de este último, es decir, cuáles son aquellos problemas que tienen las comunidades y las personas que lo llevan a enfermarse y naturalmente a morir más prematuramente. Entonces estamos en primer lugar las condiciones económicas. Es decir, mientras más pobre eres, más riesgo tienes de enfermarte. Y esto se ha estudiado mucho. Es decir, que uno de los principales problemas que tiene la población más pobre es que tiene una tendencia a fallecer más. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos dos regímenes de seguridad social. Desde el punto de vista del seguro familiar de salud, uno que es subsidiado y otro que es contributivo. Cuando tú evalúas el comportamiento, el subsidiado tiene una mayor tendencia a estar más complicado, tener más comorbilidades y naturalmente a tener desenlaces peores. El otro aspecto es el tema educativo, que está muy vinculado a lo anterior. Nosotros somos una sociedad que por más que supuestamente la economía crece, pero eso no representa mejoría en condiciones sociales y económicas de la gente. Por ejemplo, aquí todavía el 40%, 38% de la gente vive con ingresos inferiores a 13.500 pesos. Y eso, en el contexto del costo de la vida en República Dominicana, pues es prácticamente imposible poder satisfacer las necesidades fundamentales. Y dentro de estas necesidades fundamentales, educación es de la principal. Es decir, tú tienes entonces que por bajas condiciones económicas, eso te lleva a vivir en condiciones de mayor precariedad. Si tu casa es muy vulnerable, vive en la orilla de una cañada, en la orilla de un río, vive hacinada, vive en un barrio violento, que mientras más limitadas son las condiciones urbanísticas, pues mayor violencia se registra. Tu nivel de estrés crónico es peor
Y aquí entra el caso de la doctora, pues las complicaciones del embarazo son mucho mayores. Ahí tú tienes mayor índice de adolescentes embarazadas, ahí tú tienes embarazo mucho más complicado, con mayor hipertensión. Es decir, que esas condiciones en las que vive la gente que lo lleva a tener lo que nosotros llamamos ciertos agresores que son externos al tema de la salud. Entonces, en el caso de la educación, cuando tú analizas, yo estudiaba recientemente un estudio que hicimos estudiando la enfermedad hipertensiva del embarazo, y que nosotros encontramos que uno de los factores que más contribuía a que las mujeres se hicieran preeclánticas era tener una situación educativa, un nivel educativo de primaria o menor. Okay. ¿Y por qué? Bueno, porque esto te lleva a vivir en condiciones de estrés crónico, y el estrés crónico te produce inflamación sistémica, disfunción vascular sistémica y naturalmente más propensión a ser hipertensa, más propensión a que la hipertensión sea más severa y más fallos orgánicos. Y para que usted vea la demagogia, doctor, nosotros cuando estamos en el embarazo, que nos enseñaron, por lo menos al que estudió William y Schwartz, que vienen siendo las dos contrapartes o Biblia de la ginecología, decían que el cortisol era bueno para el crecimiento del niño, para la somatomedina. Pero entonces hoy, más que conocido, sabemos que el cortisol debe ser controlado con dosis y respuesta. Así es. Dile eso a alguien con un cortisol en la mañana en 20. Dile eso a alguien con un cortisol en 20 cuando se hace la prueba a las 8 de la mañana. Ajá, entonces cuando tú sigues observando lo que son esos determinantes sociales, la conclusión a la que llegamos en medicina, sentido general, en cardiología en particular, que esas condiciones económicas y sociales de precariedad son las que más llevan a la gente a enfermarse y a morirse. Y ahí el sistema de salud no funciona. Ahí tiene que funcionar el sistema político. De ahí que es fundamental que si queremos tener una población saludable, con expectativas de vida mucho más prolongadas que las que nosotros tenemos, entonces hay que mejorar esas condiciones. Por eso tú vas a ver que poblaciones inclusive que tienen mejores condiciones son las que más duran. O sea, la expectativa de vida está muy vinculada con las condiciones económicas, pero a la vez, no con la macroeconomía, sino con la satisfacción de las necesidades fundamentales que la gente tiene, porque tú tienes Estados Unidos, que es un país, tal vez el país todavía más rico del mundo, aunque se cree que China hoy es más rico que Estados Unidos. Pero en términos de per cápita, en términos de población, o sea, la riqueza por cada persona, Estados Unidos es más rico que China. Sin embargo, la expectativa de vida de Estados Unidos todavía está muy por debajo de países con niveles de riqueza mejores que ellos. O sea, que aparte de tú tener riqueza, tú tienes que tener una buena distribución o una buena redistribución de la riqueza para que la gente viva en situaciones psicológicas de estabilidad. Doctor, usted dijo algo, una palabra que debe ser subrayada y ponerlo entre comillas. La parte política. La gente cree, y sobre todo en los países latinos, que la política es un señor con un grupo de caballeros. Un ladrón. La gente cree que es un ladrón. Ay, maestro. Ay, maestro. Digamos un tomador de lo que no es de él y que tenga un grupo que le llame gabinete y que tenga también una asesoría por cámaras y otros accesorios que no tienen la preparación necesaria para regentar políticas claras al momento de dirigir nuestro país. Usted hablaba salud y política y usted diría, caramba, pero ¿qué tiene que ver la política con la salud? Y juega un rol importante. ¿Qué sucede con nosotros, los países latinos, que jamás ha funcionado? No hay un equilibrio, no hay una equidad en cuanto a las políticas. Yo creo que vivimos como en un mundo paralelo entre un nivel social y el nivel social más vulnerable en cuanto a política. Bueno, fíjate, Latinoamérica, como muchos países del mundo, África, Asia, fueron países donde los países más desarrollados
nos arruinaron. O sea, nos colonizaron y nos robaron toda nuestra riqueza y nunca pudimos desarrollarnos. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que fue diferente, porque Estados Unidos fue un país colonizado y se quedó como una colonia inglesa. Nosotros en América Latina, o sea que en Estados Unidos, pronto ellos se rebelaron contra Inglaterra, que era donde provenían los colonos norteamericanos. En el caso de América Latina, Asia, por ejemplo, pasó con China y la mayoría de los países africanos, nosotros fuimos saqueados. Y eso incluyó inclusive una cultura de miedo. Eso implicó y además se prolongó por mucho más tiempo que en otras colonias el hecho de estar bajo un sistema que no era el propio. Entonces eso ha persistido al día de hoy. Eso trajo como consecuencia que América Latina sigue siendo un continente, hablando directamente de América Latina, que tiene que liberarse. Todavía América Latina sigue dependiendo mucho del exterior. Por ejemplo. Pero nosotros nos quedamos sin el dictador, pero con la dictadura. No, porque nosotros seguimos dependiendo de la mayor dictadura, que es que nuestra política nos la imponen desde fuera. O sea, aquí poca cosa se hace pensando en el desarrollo propia. De nosotros, sino que pensando sino en lo beneficioso de las relaciones con los países más poderosos. Exacto. Entonces, yo creo que es el principal desafío que tienen todos los países de América Latina, poderse desarrollar de forma auténtica. Tú te das cuenta que nosotros seguimos estimulando el exilio de los dominicanos y celebramos la cantidad de remesas que mandan. O sea, mientras nosotros en vez de sentirnos preocupados por la fuga de cerebro, por la fuga de cerebro y por la cantidad de gente jóvenes que se nos van, nosotros vivimos celebrando eso todos los días. Pero entonces, maestro, lo mandan a estudiar fuera y después no le dan el trabajo. Así es. Y ellos tienen que con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo y nuestros impuestos que fueron educados en otros países desarrollados, en vez de potencializar ese conocimiento, lo adquiere un imperio. Así es. Entonces, por eso te decía que América Latina, y de manera muy particular República Dominicana, tiene que liberarse y eso pasa por liberarse del político dependiente. Porque no necesariamente hay que ser militante de idea de izquierda, como el caso mío. Es decir, usted lo único que tiene que ser es pensante y creer en su propia sociedad. O sea, la vida aquí es limitada, como dice Séneca, la vida es efímera. Y usted tiene que pensar siempre qué es lo que usted puede dar para que su país se desarrolle sin tener que depender de otra nación. Nosotros, entonces, en ese sentido, me parece que para uno poder hablar de mejorar las condiciones de vida, tú tienes que generar más riquezas. El nivel de riqueza de República Dominicana, cuando tú te comparas, te vamos a poner con el país que tiene uno de los per cápita más altos del mundo, que serían, vamos a hablar de $90,000. Tú estás hablando que esos países tienen 9 veces el per cápita nuestro. Aunque eso no necesariamente representa que todo el mundo está bien, pero no hay duda que tú para poder consumir... Tiene mejor calidad. Para tú poder consumir todos los bienes, muchos bienes que son inservibles, pero son bienes. Porque la gente hoy compra bienes que no sirven para nada. Muchas veces son inclusive hasta dañinos para la vida misma, pero la gente lo compra y hoy se convierten en parte de una canasta que es muy diferente a la que cuando yo era muchacho. Claro. La canasta cuando yo era muchacho, doctor, era arroz, habichuela y plátano. Hablemos de nuestra tierra, de República Dominicana, específicamente de la demanda de salud contra la oferta. Me gustaría que me responda como político y como médico. ¿Qué deberíamos de priorizar en cuanto a la renovación de hospitales y creación de nuevas instituciones hospitalarias para atender esta demanda? Bueno, aquí por la característica de la sociedad, lo primero es que hay que tener un fuerte componente público en la prestación de servicios que tú me estás hablando. Okay. O sea, pretender que una sociedad como la nuestra, donde la mayoría no es empleado formal, sino que vive de la informalidad o está desempleado, tú no puedes pretender que el sistema de salud dependa de cotizaciones sociales, que son los que tienen posibilidad de ir al segmento de los servicios de salud mejor valorado. No porque sea el mejor, sino porque es el mejor valorado, que es el sistema de prestaciones de salud privada.
A eso no va a tener nunca en un país como el nuestro más del 30 al 40% de la población acceso. Porque aún teniendo un seguro de salud que sea contributivo y tiene posibilidad de ir ahí, la diferencia que cobramos los médicos para esa parte de la población que gana menos de 13,000 pesos, 13,500 pesos al mes, no tiene posibilidad de ir a un médico. Lo que sabemos privado. que se llama copago. Copago, porque la diferencia es muy alta debido a que el seguro paga poco, al gobierno no le importa, el copago es una forma de restringir el servicio y así el seguro no tiene que pagar análisis, no tiene que pagar medicamentos, o sea, el copago yo quisiera que la gente lo entendiera, que no es una herramienta orientada a beneficiar al médico. El copago es una herramienta para limitar el acceso. Para mejorar la calidad a las aseguradoras. A la aseguradora, tiene que tener eso bien claro. Lo que el médico hace es, y eso se pacta en la primera resolución, que era la 122, con la CISARRIL, inclusive con nosotros los médicos. ¿Cuál era la idea? De que los médicos, el que iba directamente, dice esta resolución, a un especialista paga la diferencia que el médico quiera. Pero mire qué sucede, maestro. La ley 4201, porque vamos a empezar desde nuestros orígenes. A mí me tocó leérmela porque me la pusieron en ética. Y vemos una ley 4201 que dice que nosotros debemos tener, todo médico, un código. Que ese código debe estar relacionado con, debe ser o con nuestro secuatum o con el número de colegiatura que nosotros pertenezcamos. ¿Cuántos médicos tienen acceso a esto? Y estamos hablando de un retorno de acuerdo a la inversión de estudio y demás, muy por debajo. Usted como cardiólogo sabe que para usted mantenerse actualizado, a usted le piden $5,000 sin el vuelo, sin lo demás. Y si usted se pone a analizar nuestra consulta, la que mejor paga está entre un calibraje de 270 pesos de consulta por médico a 800 pesos. Y de eso usted tiene que dejar el 10%, ¿sí o no, maestro? Sí, o sea, en promedio la consulta paga 500 pesos y el médico, pero que quiero que el paciente tenga bien claro, el público que lo escucha, que ese copago es un copago en el que más interesado es el asegurador, porque el asegurador sabe que un porcentaje alto de la población que tiene afiliada no lo va a poder pagar y no va a ir. Y no va a ir a las clínicas privadas. Va a ir una vez, 2 veces. Lo que al médico le convendría es que esos 2,500 o 3,000 pesos que el médico está exigiendo por una consulta, estamos hablando de $50 en promedio, se lo pague el asegurador, porque eso va a garantizar al médico que más gente vaya. El tema es que el asegurador... Ay, que son empresarios, maestro. Conjuntamente con el Consejo de la Seguridad Social y la propia CISARRIL, que son entidades que actúan en función de los intereses de la ARS, prefieren que la mayor parte de ese pago que exige el médico por la consulta lo haga el paciente, para que aquellos que no tienen la posibilidad de pagarlo no vayan. Naturalmente que eso tiene sus implicaciones negativa para el paciente. Es decir, mientras menos posibilidad tiene un paciente de ir a una consulta, mayor complicaciones va a tener de todas aquellas condiciones que son de riesgo crónicas y que son crónicas, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónicas. Doctor. Sí, cualquier enfermedad crónica que tenga. O sea, se va a controlar menos y el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Es decir, que para el paciente siempre será una desgracia el no tener acceso a servicios de salud de manera permanente y fácil. Entonces, ese es un problema que tiene que ver con el sector privado. Ahora, ¿qué pasa con el sector público? El sector público vive la misma cosa, un desinterés del gobierno total, que es el que tú mencionas. El gobierno no tiene ningún interés porque el sector público funcione. Primero, yo estoy de acuerdo que está descentralizado, doctor. Bueno, ya eso pudiéramos ver cómo hacerlo funcionar, pero lo fundamental es que para tú tener un sector público que funcione debe haber una separación clara entre mi horario de trabajo en el sector público y mi horario de trabajo en el sector privado. Cada vez más cerrado. Para eso tú tienes que pagarme. Exacto. Es decir, para que yo no me movilice del sector público al sector privado,
Tú me tienes que decir, yo te voy a pagar 6 horas y con estas 6 horas, si tú quieres, no vayas al sector privado, que es lo que te hacen los europeos, que te dicen, bueno, tú trabajas y te lo hacen los mexicanos, te lo hacen los propios americanos, porque en Estados Unidos la mayor fuente de empleo es un salario, aún siendo entidades privadas, pero te pagan por salario. Bueno, usted va a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 6 horas, o a 4 de la tarde, 8 horas. Y si pero hace extra, se lo pagan. Usted tiene un ingreso de que ya a partir de las 4 de la tarde, usted se puede ir a un consultorio privado, que te lo hacen en Europa, pero ese médico está siempre ahí en ese hospital a esa hora. Prevalece la parte pública. Entonces, eso quiere decir que el sistema le garantiza a la gente que tenga un acceso donde no tenga que pagar esa diferencia que me paga en el sector privado. Y eso es lo que mejora el acceso. Aparte de que la mayoría, como dije al principio, de la población dominicana no tiene seguro contributivo, sino que tiene seguro subsidiado. Un 5 millones. Entonces, yo creo que el otro elemento de mucha dificultad que tenemos en el hospital, te hablé de los recursos humanos, ahora venimos al tema tecnológico. O sea, ¿qué se le ofrece en el hospital a la gente? Bueno, tenemos años incontables intentando digitalizar la salud. Creo que he visto como 5 congresos donde se proponen una cantidad de ideas que se supone que están marchando y aún no se ha digitalizado la salud. No hay forma. Pero está bien, vamos a un mundo ideal, vamos a levantar las manos y a cantar a Ricardo Montaner en un mundo ideal. Señores, un rayos X digital. Sí. Que es lo sencillo, lo básico. Pero hacer procedimientos, o sea, ¿de qué enferma la gente? La Claro. gente no está enfermando simple y llanamente de mortalidad materna como tú hablabas. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en unos 12 hospitales y escogimos los pacientes y murieron de 472 pacientes que incluimos en el estudio, porque solamente eran 30 días a partir de que el hospital entraba. Y aunque queríamos incluir 49 hospitales, no fue posible, pero murieron lo que serían 90 por cada 100,000 mujeres. Pero Perdón, maestro, repítame. Usted sabe que tengo un feedback ahora. 90 mujeres por cada 100,000 O sea, que usted está diciendo que el 90% falleció. No, 90 por cada 100,000 vivos. O sea, tú estarías hablando de 0.9%. De 0.9%. Pero lo que te quiero decir, de 0.9%. Eso quiere decir que es alto aún. Aún es alto porque una mujer no debería morir por el parto, porque el parto se supone que es algo fisiológico. Claro. Pero lo que estamos diciendo es que la gente muere aquí del corazón. Entonces, tú tienes que tener un hospital que tenga capacidad de respuesta a un infarto, a un evento vasculocerebral, que es la segunda causa de muerte más importante, a un accidente de tránsito, que pudiéramos decir que es la tercera, a enfermedades pulmonares, a cáncer. O sea, tú tienes que tener una capacidad de respuesta. Pero ni tenemos unidad de cuidado intensivo que cubra. Por eso te digo, o sea, nosotros sangre, doctor, nosotros en los hospitales vivimos todos los días tratando de ver un paciente que por razones X lo llevaron a un centro privado y el costo de atención en centro privado no lo puede sostener y 2 o 3 días después tiene que estar buscando cómo se recibe en el sector público con todas las dificultades que hay para hacer un traslado en República Dominicana, porque eso es infernal. Que nadie quiere aceptarlo, que nadie quiere que un listón rojo. Así es. Entonces, pero mire, maestro, también otra chevería. Nosotros como aseguradora, ¿quién hizo la evaluación y el estudio demográfico, antropológico, para decir que nuestro sistema de seguridad era el correcto? Nosotros hicimos un copy-paste de varios lugares, y no precisamente de Chile, que dije que el que mejor funciona. Bueno, o de Costa Rica. Lo que pasa es que estos son modelos financistas. Estos son modelos financistas donde lo único que importa es el dinero. Por eso al gestor siempre le garantizan sus recursos económicos. El SENASA, y aquí entro dentro de la pregunta, del bollo. dentro del programa que me hiciste. El SENASA, lo que está pasando en el SENASA es la continuación de un sistema privatizado. Como el SENASA existe, no porque el establishment quería que existiera el SENASA, porque no estaba en la ley. El SENASA aparece
por una demanda de nosotros. En eso entonces la Asociación Médica Dominicana, yo en ese tiempo dirigía la comisión que estaba debatiendo el tema de la ley y que nos oponíamos a la privatización en la Asociación Médica Dominicana. Y una de las condiciones era yo solo en la Asociación Médica Dominicana, pero me respetaban mucho en la comisión. Es decir, había un grupo que planteaba que fuera el Seguro Social. Y yo le decía, no, el seguro no puede ser. Porque esos son dos hospitales. Los mismos actores del Seguro Social son los que están diciendo que te privatice. Y dos hospitales. Ajá, para un país entero. Vamos a hacer un seguro público y vamos a colocarle que su población sea fija. De ahí que ustedes ven que el artículo 31 es muy explícito. Van todos los empleados públicos y sus familiares. Yo cogí un pique, maestro, cuando usted hizo eso. Va el régimen contributivo y va Yo que era de otra. Y va el contributivo subsidiado. Pero lo que quiero decirte a propósito del tema del SENASA, que cuando ellos se dieron cuenta que no podían ya que debía estar un seguro público, porque ese fue parte del acuerdo. Y para el público que sepa, que no está escuchando, que sepa que fue a tiro limpio. O sea, no fue de que eso sí, yo fue después de un tiroteo. Nosotros en el colegio médico. Wow. O sea, nos cayeron a tiro en el colegio médico. Es decir, ahí fue que generó la discusión y la posibilidad de llegar a algunos acuerdos favorables a las ideas que teníamos. Pero lo que quiero concluirte es que cuando el SENASA progresa, en la medida que República Dominicana, hoy quienes controlan el gobierno son las empresas, porque son las empresas que pagan la campaña de los políticos que salen electos. Que hacen las inversiones económicas. Y ya ellos son los que toman la decisión de lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que hicieron? Asaltar el SENASA. O sea, ¿cuál es el debate principal del SENASA? Que el primer nivel de atención no se lo dan a los hospitales, ni lo discuten con médicos, no se lo dan a una empresa. ¿Qué es lo que discuten? Que la farmacia ya no se gestiona con farmacias, sino que se la dan a una empresa. ¿Qué es lo que se discute en el SENASA? Los contratos que se hacen con empresas, y a todas esas empresas se lo dan en cápita. Es decir, el SENASA lo que hace es que abandona todo lo que es su responsabilidad de asegurador. Se cobra una comisión por no hacer nada, porque ahora no hace nada, porque si tú transfieres el riesgo a otro, quiere decir que tú no lo estás asumiendo. Pero a todo esto se da el tema de que se inauguró mucho con este gerente que acaban de destituir, que empezó él directamente a negociar. En vez de ser el hospital que garantizaba el material, que era como hacíamos antes. Exacto. Por ejemplo, si te iban a hacer una cirugía de cadera, el hospital le cogía el proveedor del material de osteosíntesis y el SENASA se lo pagaba al hospital. Había más equidad. Claro, y garantía del médico de lo que estaba usando, que empezaron ellos a contratar compañías propias. Pero mire lo que sucede, maestro. Vamos a hablar de otra cosita. Nosotros vivimos, nosotros médicos, que encima de toda esta barbarie que teníamos que ir a pelear para que nos dieran el código. Así es. Para que ellos se tomaran un tiempo y nos seleccionasen malaganariamente, independientemente del currículo de vida que usted tuviese y de la preparación y la inversión de tiempo, calidad. Pero había un detalle. Para usted cobrar ese dinero que era suyo, que usted lo trabajó, había un tiempo. Así es. Muchas veces el médico desesperado, para poder abastecer sus necesidades básicas, tenía que venderle su propia reclamación a otra aseguradora que le cobraba entre un 10, un 15 y un 20%. Pero ese cobraba rápido porque fue una privatización que se dio del seguro público que nosotros hicimos. De tal manera que yo le pudiera decir que nosotros somos una sociedad que en términos de servicio de salud estamos muy distantes de lo que es un servicio de salud adecuado. Primero, por lo que dije, la mayoría debería por sus condiciones económicas, debe ir a un hospital público que funcione en condiciones de mucha precariedad, o muchas precariedades, de todo tipo. Pero a la vez tú tienes un sistema privado, que es el sistema del régimen contributivo, que es costoso para la gente, porque está pensado en base a los intereses de la ARS. De tal manera que a nosotros nos parece que todo eso hay que transformarlo. Todo hay que transformarlo. Ahora, lo que hay que discutir, quiénes lo van a transformar, y pasa por
la conciencia de la gente. Y quiero concluirle con, con un ejemplo, una anécdota recientemente. Yo llamo a una persona para buscar el teléfono de un amigo que es pariente de ella. Es una persona que yo había sido médico cardiólogo de su mamá. Y ella, nos tenemos mucha confianza y empieza a hablarme a decirme que los médicos son ricos. Y digo, ¿qué fue lo que pasó? Que yo fui a un médico, asumo que fue ella o un familiar muy cercano, y me cobraron la diferencia cuando fui a verlo, y cuando volví a llevar los análisis volvieron a cobrarme. Y yo le decía, bueno, el tema es no que tú no te sientas incómoda, sino donde tú busques el culpable. O sea, cuando a nosotros nos han puesto a identificarnos que dos judíos creen que uno es culpable de la desgracia del otro. Se ha culpado al médico definitivamente de monetizar su profesión y todos definitivamente cobramos por nuestro trabajo. Doctor, un honor haberlo tenido en este programa. No alcanza un capítulo con Maestro, usted. Tienes que volver. Para aprovechar su conocimiento y para conversar sobre políticas públicas en materia de salud. Dale me gusta y comparte para que esta información tan valiosa llegue a más personas. Vamos a preguntarle al maestro sobre... claro, ya va, pero ya le voy a dar chance que se despida. Sobre su proyecto. Claro, doctor, me gustaría que antes de despedirnos de nuestra audiencia, por favor, nos indique sus redes sociales y dónde podemos conocer más de su proyecto. Bueno, yo estoy como redes sociales en todo. Ya me encuentro. Muy bien, eso me parece maravilloso. Para alguien que es especialista en marketing médico, me dio la mejor respuesta. Nada más hay que ponerle Fulgencio Severino en Google. Ahí encuentran Instagram, encuentran Facebook, encuentran TikTok, encuentran... Pero no bailando, maestro, en TikTok. No. Todo lo mío es o hablando de medicina o hablando de política. Y naturalmente... pues también van a encontrar de la página web que yo tengo. Así que, maravilloso. Ahí podemos conocer todo su proyecto con respecto a todas estas áreas, ¿verdad? Así es. Tenemos que hablar más de política, porque claro que sí. yo estoy segura que el maestro tiene a 1000 por una. Yo le dije a ella que se integrara con nosotros. Claro que sí. Ay, vamos para allá, vamos a hablar vamos a este conversado, maestro. Bueno, doctor, un lujo haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que sintoniza cada capítulo de Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud, donde apostamos a la prevención, pero hablamos de todas las especialidades y materias que realmente rodean a la salud, que van más allá de las especialidades médicas como tal. Dale me gusta y comparte para que esta información llegue a más personas, y muchísimas gracias.